Es definitivo que hay un pacto de no agresión con ciertos personajes. Y uno de esos personajes, pues es nada menos que Meade. Meade, sí, José Antonio Meade. El que contendió para la presidencia, el que quiso, pues, competir sin mucho que ofrecer contra López Obrador, el que fue 2 veces secretario de Hacienda con Calderón y con Peña Nieto, que además fue secretario de Relaciones, fue secretario de Sedesol. Bueno, pues hay un pacto de no agresión con él. Y no solamente con él, sino con su gente. Gente que todavía está en Hacienda. Bueno, no significa que por el hecho de haber sido el contendiente presidencial, ni que tampoco por haber de alguna manera en su momento, bueno, en las campañas ahora sí que se vale de todo, pero pues simplemente es hacer un recordatorio de toda esta gente que ha estado cercana a Meade. Meade no solamente fue un secretario de Hacienda con Peña, sino también con Calderón, y de alguna manera pues ha estado cercano al poder desde su papá, que tuvo que ver con el famoso Fobaproa. Bueno, pues se da a conocer esta historia y pues por eso te estoy invitando a que entres a la polémica, si vale la pena o no meterse en este brete o simplemente lo dejamos por encimita. Porque a pesar de que para el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó desde el arranque de su administración realizar una purga en áreas estratégicas, el viejo régimen, los neoliberales, prevalecen y mantienen piezas en operación. Se trata, ojo, de funcionarios que sirvieron presuntamente a la corrupción del año pasado y que ahora ocupan cargos importantes en el SAT, extrañamente para combatir, pues de lo que fueron. Dependiente de Hacienda, el SAT es una de las áreas donde se han efectuado limpias exhaustivas por instrucciones de López Obrador y su titular Margarita Ríos Farjat, que además ahora anda postulada para otros cargos, pero no ha sido suficiente. Todavía quedan restos de humedad, como dice la canción, todavía quedan restos de la vieja corrupción priista, aunque supuestamente ya nada que ver. Por eso decimos, a lo mejor estamos exagerando, a lo mejor simplemente todavía no hay cambios en las administraciones de auditorías en el país y los administradores, según nos comentan en el SAT, están muy a gusto enriqueciéndose a manos llenas mediante favores especiales que realizan empresarios importantes que se niegan a pagar impuestos. En la mayoría de los casos, los actuales administradores de auditoría ni siquiera han hecho carrera en el SAT. Se trata de recomendados de altos funcionarios de Hacienda que arribaron a esos cargos desde el sexenio anterior. En otros casos, dichos funcionarios simplemente compraron la plaza porque la venta de cargos públicos era una práctica muy socorrida, lo que impide que servidores públicos de carrera, hasta de 25 años, se queden fuera de toda posibilidad de ascenso. Cuando Margarita Ríos Farjat asumió la titularidad del SAT, una de las instrucciones que recibió fue la de llevar a cabo una purga dentro de la institución. No estamos hablando de cualquier secretaría, ni estamos hablando de cualquier asunto, y quiero que quede muy claro este tema, porque uno puede pensar que las anteriores administraciones pues estaban llenas de corrupción. Esa es la impresión que tenemos, eso es lo que se ha documentado, eso es lo que sabemos, y hasta donde entendemos, pues una de las cosas que nos gustaría pues es que hubiera pues un nuevo régimen, una nueva manera, una transformación o lo que quieran. En mayo de este año 2019 fueron despedidos 18 funcionarios por estar implicados en actos de corrupción. Entre otros, y aquí mencionan algunos nombres, administradores de las aduanas de Manzanillo y Pantaco, respectivamente. El SAT dijo que la causa de su remoción fue porque estaban implicados en actos de corrupción. Bueno,
Sin embargo, en el SAT no todo es combate a la corrupción, también hay consentidos y protegidos, y por esta razón han permanecido en sus cargos a pesar de la transición. Y es que nadie se explica, por ejemplo, por qué 2 mujeres ligadas a José Antonio Meade se mantienen en sus cargos y prácticamente son intocables, pese a que durante el sexenio pasado fueron señaladas por solapar la corrupción del SAT. Por eso insisto, no solamente es, o sea, uno puede entender que hay especialistas en distintas áreas y no por el hecho de que ya se hayan cambiado pues de camisetas, es decir, que ahora esté gobernando López Obrador o Morena, y antes era el PRI con Peña Nieto, y antes era el PAN con Felipe Calderón, y antes era el PAN con Vicente Fox, no significa que la gente que trabaja en estos lugares pues a fuerzas tenga que salir, porque debe de haber gente muy talentosa. El hecho de que los presidentes hayan sido corruptos o los secretarios hayan sido corruptos no necesariamente significa que la gente de abajo sean corruptos, simplemente llaman la atención por el modo y por quiénes son. Aquí están los nombres. Norma Osorio Albarrán, quien hasta hace poco estuvo a cargo del área de asuntos internos, antes había fungido como titular del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador, o sea, ligada directamente a Peña Nieto. Un gobierno que se recuerda por su corrupción impune y porque desde el poder Peña Nieto dispuso de sumas millonarias para apuntalar su candidatura presidencial. Aquí está una persona, Norma Osorio Albarrán, cercana a Peña Nieto y cercana, pues desde luego, a Meade. Ahora, Osorio Albarrán está al frente de la Administración Central de Procedimientos Especiales, que es la unidad administrativa de la Administración General de Evaluación, y se encarga de investigar los actos de corrupción en los que incurren los servidores públicos del SAT. Una persona ligada totalmente a Peña Nieto y también ligada a Meade está encargada de los actos de corrupción en los que incurren los servidores públicos del SAT. Está raro, ¿no? Está así como medio extraño, ¿no? Medio confuso. No. A ver, Norma Osorio Albarrán no opera sola. Su brazo derecho es Karina Vanicelos Toledo. De acuerdo con sus antecedentes, se incorporó al SAT en 2016 por indicaciones de Ignacio Vázquez Chaboya, identificado como uno de los principales operadores políticos de José Antonio Meade. Bueno, pues entonces, ¿cómo está el asunto? A ver, Vanicelos funge como directora del área de Administración General de Evaluación y durante algún tiempo trabajó al lado de Luis Alberto Peredo Jiménez, también cercano a Meade, quien lo recomendó con Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, para que ocupara un cargo en el gabinete ampliado. Alberto Peredo es hijo de Carlos Peredo, quien fue procurador de justicia de Morelos cuando Jorge Carrillo Olea fue gobernador de esa entidad. Durante ese gobierno, Peredo Merlo fue señalado por proteger al crimen organizado, particularmente al cártel de Juárez, entonces a cargo de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, quien ocupó la tierra de Morelos como un bastión para su grupo militar. Y bueno, pues aquí vienen más nombres. Vanicelos también fue brazo derecho en el órgano interno cuando Norma Osorio era titular del área. De acuerdo con fuentes consultadas, quienes conocen bien su historial y su desempeño, ambas son conocidas por sus escasos resultados en el combate a la corrupción y por ser las tapaderas de altos funcionarios que se han enriquecido en el SAT. Tanto Norma Osorio Albarrán como Karina Vanicelos han puesto en práctica un modus operandi para simular el combate a la corrupción. Pues sería interesante saber qué opina la gente del SAT, qué opina esta Ríos Farjat, qué opina López Obrador y qué opina todo esto, porque pues sí resulta
pues por demás extraño, llamativo, y pues una cosa es que sean especialistas en algo y que pues por estos asuntos de una trayectoria pues se les defienda, pero por los datos que aquí están presentando pues son personajes muy ligados a Peña Nieto y muy ligados a Mitt. Éntrale a la polémica.